Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Recientemente se desató una importante polémica con el gobierno de la Ciudad de México ante el anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre una estratégica alianza entre su gobierno y Airbnb. La presencia de la compañía global no es noticia, pero la novedad es que la alianza está enfocada en descentralizar la oferta para ofrecer a los nómadas digitales espacios en renta en una nueva ruta que abarca atracciones no tan convencionales como la Central de Abasto, el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, los pueblos de Xochimilco, los caminos semirurales de Milpalta, entre otras zonas. Las colonias Condesa y Roma son lugares paradigmáticos de la gentrificación, pero muchas otras colonias como la San Rafael, la Tabacalera o Santa María la Ribera están sujetas a la misma presión que transformó a las dos primeras en tan solo 25 años. Uno de los argumentos de la jefa de gobierno sobre esta alianza es que se espera que lleguen 77.500 nómadas digitales a la capital, con un gasto promedio de $1,510 mensuales. Estaríamos generando en Ciudad de México $1,400 millones al año. Si son parejas o familias, 3.720 millones, dijo el día que se presentó esta alianza. Pero el problema no es Airbnb por sí mismo, sino la falta de políticas paralelas que regulen el ordenamiento urbano y el acceso a la vivienda. Según datos del censo del 2020, en la capital mexicana, una cuarta parte de las viviendas son habitadas en renta, lo cual podría incluso estar subestimado. El propio gobierno capitalino ha señalado que hacen falta 50,000 viviendas para satisfacer la demanda de alquiler. Con información del País, Milenio, UNAM Global y Política Expansión y redacción de Mariel Cabello, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos temas, nuevos invitados y nuevas reflexiones. Recuerden que nos pueden seguir toda la semana a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. También si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que este podcast lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden suscribirse, regalarnos un like y ponernos un comentario acerca de los temas que les gustaría que abordemos con nuestros investigadores e investigadoras de nuestra facultad. Bien, pues esta noche en Construyendo el Debate hablaremos sobre la gentrificación en la Ciudad de México, crisis de vivienda y derecho a la ciudad. Y para ello entrevistamos a la maestra Rosalba González Lloyd, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad y tiene una maestría en Desarrollo Urbano por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenas noches, maestra. Para iniciar nuestra conversación, le haré la siguiente pregunta. ¿Qué es y por qué ocurre la gentrificación? Bueno, primero vamos a partir del concepto. El concepto nace en Londres en los 50 con una autora británica para referirse a un fenómeno específico en Londres, en una zona bien ubicada de Londres, un barrio obrero, que derivado de un proceso de renovación y aparte vinculado con la localización, la buena localización del espacio, comienza a llegar una población de mayor poder adquisitivo, de mayores ingresos, ¿no? Denominados los gentries, de ahí viene el concepto de gentrificación.
Y lo que sucede es que la llegada de estos nuevos habitantes que tienen un mayor poder adquisitivo, pues provoca un cambio en los costos de las actividades y los servicios que se ofertan en ese barrio, ¿no? Digamos, como por punto final, y es uno de los elementos importantes para entender la gentrificación, es este proceso de desplazamiento, es decir, la población obrera de ese barrio en específico, pues se vio desplazada por la llegada de esta población de mayor poder adquisitivo, derivado del costo de los servicios, ¿no? Especialmente del alquiler y de los servicios básicos de la vivienda. Entonces, derivado de esta investigación de Ruth Glass, se ha hecho bastante investigación académica desde muchos frentes para entender y tratar de definir cómo se interpreta la gentrificación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que se tiene en común de esta diversidad de literatura académica respecto del concepto de gentrificación es que, derivado de un proceso ya sea de renovación urbana o de intervención incluso privada, una zona bien ubicada de la ciudad con población de clase media, media-baja, y derivado de este proceso de renovación, pues llega o atrae a nueva población, que lo que provoca es un proceso de expulsión, ¿no? Es decir, esta población nueva, atraída por el cambio, la renovación de esta zona, provoca los cambios del costo del barrio, y la población originaria se ve desplazada. ¿Qué problema tenemos con esta conceptualización? Pues que es difícil interpretar este fenómeno de expulsión, o sea, asegurar la expulsión, ¿no? Porque finalmente los fenómenos de renovación urbana no solo recaen en expulsión, sino también en segregación, ¿no? Entonces, digamos que el fenómeno de gentrificación, como lo entendemos y que de pronto públicamente ha servido mucho para explicar fenómenos como cosas que suceden en la Condesa, en la Roma, en la Ciudad de México, en realidad se tratan de otros procesos que están vinculados sí con renovación urbana, con la participación de políticas públicas, con la participación de intervención privada en la construcción de, no sé, desarrollos inmobiliarios en cierta zona, o la llegada de equipamientos, ¿no? Que también pueden producir procesos de gentrificación como, no sé, un centro comercial o alguna actividad específica que se lleve a cabo y que provoca mejoras en la zona, pero no necesariamente procesos de expulsión para poder hablar de gentrificación, ¿no? Lo que sí pueden provocar claramente son alzas en los costos de suelo, y entonces que más gente no pueda acceder a ese espacio. Gracias por su respuesta, maestra. Voy a rescatar nada más la siguiente idea para continuar el desarrollo de esta conversación. La gentrificación, como nos lo acabas de mencionar, es un fenómeno que expulsa a los obreros de su zona de vivienda y son sustituidos por los gentris, personas con mayor poder adquisitivo. Esta población nueva, derivado o que llega por la renovación de los barrios, son atraídos a estos espacios expulsando y segregando a la población originaria. Esto también provoca alzas en los costos de la renta y estas alzas son el primer síntoma de la gentrificación. Y esto nos da pie a la segunda pregunta, maestra. Recientemente el gobierno de la Ciudad de México anunció una alianza con la plataforma Airbnb para promover a la ciudad como un centro turístico digital. ¿En qué consiste esta alianza y qué efectos tendrá en el desarrollo económico y turístico de la Ciudad de México? Lo primero y importante respecto a esto es que no tenemos certeza del contenido de ese acuerdo. Ya varias asociaciones, incluso yo misma, hemos pedido por transparencia el documento que avale cuáles son los criterios de este acuerdo para poder hacer una evaluación, digamos, clara y evidente de lo que implica esta relación del gobierno de la ciudad con una empresa como Airbnb. Entonces, no tenemos certeza de lo que es, ¿no? Lo negativo, o sea, bueno, es muy negativo que no haya transparencia de la información, pero todavía es más negativo es que el acuerdo se haya dado en un contexto en donde la población, ya en varias ocasiones, sobre todo asociaciones civiles y
algunos académicas que han han estado colocando el tema del alquiler, no haya respondido el gobierno y sí responde hacia un acuerdo turístico, ¿no? Respecto de los efectos, se ha hablado en varias plataformas, en espacios, en medios de comunicación, que hay investigaciones que afirman, hay una muy clara en Nueva York, de esta relación en donde se concentra Airbnb, el costo del alquiler, por ejemplo, ha aumentado considerablemente más que en otras zonas donde no está la plataforma, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante reconocer que, o sea, si de por sí ya es caro el suelo en estas zonas de la ciudad, es caro el alquiler, que además es importante hacer la relación que la zona donde se concentra Airbnb es la zona donde se concentra el mayor porcentaje de vivienda en alquiler de la ciudad, y por lo tanto, pues claramente entra en competencia, ¿no? Sobre todo si no hay regulación y le das la oportunidad a las y los propietarios a decidir en dónde pueden ofertar su espacio, y uno es más rentable que otro, creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Entonces, en términos habitacionales, en términos de vivienda, sí es importante aclarar que tiene un impacto relevante respecto de las condiciones de acceso a la ciudad en términos económicos, ¿no? Y en términos turísticos, bueno, como no tenemos certeza, digo, uno puede especular sobre el contenido. A mí me gustaría tener más información respecto de lo que se muestra en la declaración y la presentación de este acuerdo que se hizo público, para saber efectivamente, digamos, cuáles son los objetivos del acuerdo, cómo se van a decidir zonalmente la apertura para estos espacios, porque por ahí sonó Xochimilco, que me parece una apuesta interesante. O sea, un poco tratando de no solo criticar negativamente la propuesta, sino entender cuáles son los objetivos que se plantea este programa para poder establecer y medir, bueno, cuáles podrían ser los efectos en otras zonas, por ejemplo, donde la vivienda en alquiler no es dominante, ¿no? Como en el caso de Xochimilco. Entonces, por ejemplo, en el impacto turístico, que es diferente de lo del nomadismo digital, pues podríamos entender que a lo mejor la población, si es que está informada, pues pueda recibir positivamente un acuerdo de estos, es decir, que propietarios en la zona de Xochimilco pues se vea beneficiada positivamente del acuerdo, pero repito, no tenemos certeza de cuál es el contenido y por lo tanto no sabemos o no podríamos interpretar cuáles serían los efectos que tendría ¿no? Aunque, bueno, derivado de la tendencia que vemos con las plataformas de renta de corta estancia y como están ubicadas en cierta zona de la ciudad, pues las tendencias para el alquiler específicamente, pues sí tenemos como unos panoramas muy negativos. Qué interesante respuesta nos acaba de dar, maestra, y voy a rescatar algunos puntos. Es increíble que no se haya dado a conocer el contenido del acuerdo con Airbnb y la Ciudad de México, a pesar de que hayan intentado conseguir la información desde las plataformas de transparencia con las que cuenta un ciudadano cuando quiere conocer esta información. Lo que sí podemos saber por los estudios que se han realizado en otras ciudades es que en zonas donde se concentra plataformas como Airbnb suelen elevarse las rentas. Será muy interesante ver el impacto turístico en zonas como Xochimilco, ya que podemos esperar impactos positivos para los propietarios de los inmuebles y las zonas comerciales de estas alcaldías. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado cuáles son las estrategias de comunicación en el México antiguo? ¿Por qué dichas estrategias son tan importantes para el cine? ¿Cómo es que los medios de comunicación y la prensa afectan a la sociedad? ¿Te interesa saber un poco sobre la cultura y comunicación en el México prehispánico y colonial?
Estas y otras preguntas más podrán ser respondidas en el texto Procesos y Estrategias de Comunicación de México. Intersticios entre historia, cultura y comunicación social. México prehispánico, virreinato, independencia y siglo XIX. Coordinado por el investigador Francisco Peredo Castro. Dicho libro contiene una compilación de artículos que explican y narran sobre diversas estrategias comunicativas que se emplearon desde una época prehispánica hasta un México consolidado como nación. Cada uno con una perspectiva analítica que permite comprender el contexto en el que se desarrollan los diversos sistemas y cómo esos repercuten en los acontecimientos históricos de cada época. Desde el México prehispánico, el autor expone el uso de códices como medio para la transmisión de conocimientos y el origen de los grafos mesoamericanos. Por otra parte, se habla sobre los mitos y la forma en que estos han logrado preservarse hasta nuestros tiempos. Además, trata la comunicación verbal como una herramienta de suma importancia, dado que el esparcimiento de la misma es amplio y puede llegar a lugares inimaginables. Sin embargo, también se la analiza como una barrera, dada la falta de traductores que había en dicha época. Por su parte, el autor nos habla de cómo un cuarto poder se consolida en México, en la forma del periodista, y cómo este mismo se convierte en una figura tanto respetable por la sociedad como odiada por los políticos. A su vez, es importante destacar el papel fundamental que jugó la Constitución para que se permitiera la difusión y se evitara la censura. En el capítulo Noticia y nota informativa en el México del siglo XIX, Aurea Aguilar analiza la forma en la que los medios de comunicación y la prensa afectaron a la sociedad, cómo estos han avanzado y cambiado durante diversos procesos y épocas históricas. Se destaca también el papel que jugaron algunas mujeres en la prensa. A su vez, se observa la relación que tuvo el periodismo actual con el que se desarrolló en Estados Unidos y cómo la independencia afectó y provocó un cambio a nuestro periodismo. Finalmente, la compilación concluye con una lectura animada sobre la independencia de México. Respecto a que el cine se entiende como el mayor medio audiovisual en México, es por ello que se analiza al cine histórico, ya que representa una manera útil para comprender los procesos en el desarrollo y la historia del país. Es así que la autora reflexiona sobre los sucesos, acontecimientos y anécdotas expresadas en los cortometrajes analizados y se presentan nuevas estrategias de comunicación que favorecen a la comprensión del cine y los cortometrajes. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx. Para mayor información de esta y otras publicaciones de tu interés, mi nombre es Heyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales toda la semana. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. También les recuerdo que si este podcast lo están escuchando a través de redes sociales, lo pueden también consumir o consultar en nuestras plataformas como YouTube y Spotify, donde nos encuentran con el mismo nombre, Construyendo el Debate. Continuamos con nuestra entrevista con la maestra Rosalba González Loy y estamos hablando acerca de la gentrificación en la Ciudad de México, crisis de vivienda y derecho a la ciudad. Maestra, le haré la siguiente pregunta. ¿Esta alianza entre el gobierno y el sector privado no se contrapone al derecho a la ciudad y contribuye a profundizar las desigualdades socioespaciales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues efectivamente, justo lo que comentabas un momento respecto de el momento político en el que se presenta el acuerdo, pues es un momento en donde, derivado también de la pandemia, se recrudeció mucho de los problemas que ya se venían teniendo respecto del alquiler, no solo del costo, sino también de la relación propietario-propietario, inquilino-inquilina, ¿no? Entonces, creo que aquí, digamos como que discursivamente, el planteamiento parece ser muy negativo, ¿no? O sea, si lo ponemos en términos vagos,
el gobierno de la ciudad está favoreciendo a una empresa y al sector turismo y al sector del nomadismo digital que a los propios habitantes tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, eso políticamente puede interpretarse de diversas formas. Claramente la sociedad civil, los medios de comunicación están haciendo sus propias interpretaciones y eso implica también una intención política que se requiere interpretar en el contexto de las próximas elecciones, ¿no? Vamos a ver cómo se responde a esto en los próximos meses, pero pues sí deja muy mal sentado el argumento respecto de la defensa del alquiler y los temas de vivienda que han sido una constante en los últimos años y predominantemente con el tema de la pandemia, ¿no? Y luego esto de las desigualdades, es importante aclarar también que el acuerdo de Airbnb entra como en una suma de decisiones políticas de los últimos años, específicamente con el tema de viviendas, ¿no? No voy a tocar la parte económica, la parte, bueno, sí económica, pero desde el sector vivienda, o la parte turística, porque no es tanto mi tema, aunque claro que tiene que ver esta parte de Airbnb, pero me voy a concentrar un poco en explicar cómo se ha desarrollado la política habitacional en la Ciudad de México en los últimos años, que está muy vinculada con el desarrollo inmobiliario, con un discurso económico detrás muy potente, ¿no? Desde los 2000, justo con la llegada de López Obrador a la jefatura de gobierno en el todavía el Distrito Federal, se estableció una política pública de densificación en las áreas centrales, ¿no? Las áreas centrales entendidas como estas alcaldías que están como en el corazón de la ciudad, ¿no? Son claramente Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Esta política promovía que se edificara y limitaba que se edificara en las periferias y que se edificara mucho más en las áreas centrales. Esto para promover la creación de vivienda en esas zonas, ¿no? Y además la creación de vivienda social en esas zonas. ¿Qué provocó? Bueno, sí se construyó muchísimo, así se densificó, vamos a ponerlo ahí entre comillas, en las áreas centrales, especialmente en estas alcaldías. Pero lo que no provocó y no previó justamente esta política es que al aumentar la capacidad constructiva de estas zonas, automáticamente, o sea, por decreto básicamente, aumenta el costo del suelo, ¿no? Otra vez en términos llanos, pues si tú tienes 200 metros cuadrados en una zona de la ciudad en donde puedes edificar 4 niveles, pues tú puedes comercializar con base en esos 4 niveles que puedes hacer y el número de viviendas que te permite la norma. Si hay un cambio automático y de pronto esos metros cuadrados ya no solo haces 4 niveles y 8 viviendas, sino que puedes hacer el triple, pues claramente tu suelo se valoriza considerablemente más porque ahora puedes comercializar el triple de vivienda, ¿no? O de vivienda o de oficinas, lo que sea. Y eso provocó que el suelo se convirtiera en un bien muy preciado en esas zonas de la ciudad y que aumentara el costo, ¿no? Cuando aumenta el costo del suelo, aumenta el costo de la construcción, aumenta el costo de la vivienda y aumenta el costo del alquiler, ¿no? Entonces, digamos, es interesante plantearlo así porque siempre pensamos que es como el malvado desarrollo inmobiliario trabajando por sí solo, o el mercado como administrándose por sí solo, pero en realidad las políticas públicas con poca gestión y con poca visión, no sé si mal implementadas o mal planteadas, porque me queda claro que el bando 2 y la norma 26 tenían todo un argumento teórico detrás muy potente, pero que en la ejecución no fueron muy eficientes. Y bueno, esto por las políticas con Obrador, pero después esto se fue intensificando todavía más, o sea, ya no fue solo la densificación en estas zonas, sino vinieron políticas de movilidad
que estaban también enmarcadas en esta idea de vamos a volver a repoblar el centro, ¿no? A densificarlo, a que más gente viva en las áreas centrales, no solo el centro histórico, sino me refiero al centro urbano de la ciudad, que está localizado predominantemente en estas alcaldías. Y entonces vienen políticas de movilidad en donde se intensifica y se mejora la red de transporte público, ¿no? Aparece acá el Metrobús, aparece el sistema de bicis públicas de Ecobici, y otras intervenciones, quizá no con tanto impacto, pero de espacios públicos y de mejoramiento de infraestructura de movilidad en ciertos espacios. Pero cuando vemos los mapas de la localización de estas intervenciones, está otra vez en estas mismas zonas, ¿no? Entonces, digamos, lo que provocó otra vez mejoras de infraestructura, de espacio público, de transporte público, provocó que estas zonas, que ya de por sí eran caras, aumentaran en el costo porque más gente quiere habitar en esos espacios, ¿no? Y a eso se suma también que la localización o la concentración de los espacios de trabajo, de servicios, equipamientos, o sea, universidades, escuelas, etcétera, también está en estas mismas zonas, ¿no? Entonces es atractivo para vivir, no solo porque aparezca como una zona cool en los medios de comunicación o la industria inmobiliaria se empeña en decir que está chido vivir en la Condesa, sino que hay otros elementos que subyacen en esa necesidad o en esos requerimientos de querer habitar la ciudad central, ¿no? Entonces, cuando llega una alianza de este tipo, lo que llega a hacer es a problematizar, a ahondar incluso más estas desigualdades, ¿no? Esas desigualdades que ya son existentes, o sea, esas desigualdades de acceso a la ciudad central están con o sin Airbnb, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando existe un acuerdo? Pues llega a profundizar incluso más, a partir de todas estas variables de la localización del transporte, de que no hay regulación de alquiler, de que no tenemos una ley inquilinaria que proteja a los inquilinos, pues llegan a acuerdos como que claramente rompen y profundizan mucho más los fenómenos que tenemos de acceso a la ciudad en esta ciudad, ¿no? Y bueno, por lo tanto tendríamos que poder tener certeza, en el caso específico de Airbnb, del contenido del acuerdo, pero también creo que toca un tema importante lo de Airbnb, porque me parece como la punta de lanza para poder hablar de algo que han estado retrasando los gobiernos de los últimos periodos, que es el tema del alquiler, ¿no? La población inquilina ha aumentado en los últimos años considerablemente del periodo de 2010 a 2020 y la tendencia va en aumento, ¿no? Especialmente en estas alcaldías centrales. Entonces, digamos, este proceso de Airbnb para mí es como poner el pie en la puerta para decir, bueno, vamos a hablar de Airbnb, del acuerdo, que es relevante. Me parece que política y públicamente es muy relevante, pero el tema que está detrás fuertemente está la vivienda y específicamente la vivienda en alquiler. Gracias por su respuesta, maestra. Voy a rescatar también algunos puntos de lo que nos acaba de mencionar. Es muy importante ver los problemas de alquiler previo a la pandemia para poder entender la situación actual en la que nos encontramos con respecto a las alzas de los alquileres en la Ciudad de México. En términos simples, parece que el gobierno le da prioridad al mercado previo a las elecciones que se avecinan y no hay una prioridad en términos de la defensa del alquiler y el combate a la desigualdad en temas de vivienda. También es muy interesante lo que nos explicas sobre el desarrollo inmobiliario desde los 2000. Esta política pública que se aplica desde hace ya casi 23 años, más o menos, 22 años, donde se buscaba el desarrollo inmobiliario promoviendo las edificaciones de vivienda social en delegaciones, todavía delegaciones en esas épocas, ahora alcaldías, en delegaciones céntricas de la Ciudad de México. Esto provocó que subiera el valor del suelo y por ende el costo de construcción, el valor de las viviendas y el costo de la renta.
Entonces, las políticas públicas de vivienda, que son mal aplicadas o mal diseñadas, pueden tener consecuencias no deseadas o no contempladas. Y además, algo muy importante que nos mencionas, plataformas o alianzas con ese tipo con empresas como Airbnb no suelen generar las desigualdades, pero cuando ya existen las profundizan. Entonces es muy importante poder proteger a la población, a la vivienda, cuando se hacen ese tipo de alianzas. Y esto nos da pie a la última pregunta, maestra, la última pregunta de esta noche. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de la Ciudad de México para poder regular o intentar inhibir esta crisis de vivienda que afecta a los ciudadanos de esta capital? Pues no sé, son muchas cosas respecto de la crisis de vivienda. Son fenómenos muy distintos. Se tiene que hablar, por ejemplo, de la diversificación de la tenencia, que por ahí en la actualización del Programa General de Ordenamiento Territorial, que está todavía en edición después de varios años para la Ciudad de México, está ahí esta propuesta de que se promueva y que se amplíe el abanico de los tipos de tenencia. Es decir, que la vivienda en propiedad no sea solo el único mecanismo o el mecanismo más potente para acceder a la vivienda en la ciudad, ¿no? Y también para acceder a la ciudad, ¿no? Entonces, lo primero son como cuestiones básicas, ¿no? Entender esto de la vivienda en alquiler, que por ahí tenemos la diferencia en INEGI de que se toma el alquiler y la vivienda prestada como dos ítems distintos, pero bueno, sabemos que mucha de la vivienda prestada es vivienda en alquiler, pero un alquiler más informal, ¿no? O sea, igual se paga, incluso se puede pagar con trabajo, pero pues no está normado, y entonces la gente y también por un tema de identidad y de discurso, prefiero decir que me la prestan a que pago renta, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema de entender bien y claramente desde el gobierno y desde las políticas públicas el concepto de vivienda, hacer políticas públicas con base en esa percepción, en esa definición de la vivienda. Y luego viene un tema muy relevante que es claramente muy quisquilloso, que es el tema de los datos, ¿no? O sea, poder tener certeza en el caso específico de la vivienda en alquiler. Hay mucha información que es importantísima para poder hablar y sentarnos a discutir sobre la regulación, que es quiénes son y cuál es el perfil de los propietarios, propietarias y de los arrendadores en general, porque no todos los arrendadores son propietarios, para poder establecer medidas justas respecto de la regulación del alquiler, ¿no? Y no hablar de topes de rentas y como en esta zona vamos a cobrar hasta aquí de alquiler, sino entender cómo funciona la toma de decisión de los propietarios al respecto. Esto, bueno, en el caso específico de la Ciudad de México, a partir de la Constitución y con la integración del Instituto de Planeación, pues se podría llevar a cabo, se establecen los mecanismos para que se haga, pero bueno, se ha retrasado mucho en los instrumentos, que es el caso específico del Programa General de Ordenamiento Territorial, que todavía no se publica. Y pues la organización interna del Instituto de Planeación para que esto se lleve a cabo. Pero desde mi punto de vista es uno de los puntos importantes que se tiene que tocar cuando se establezca todas las facultades que tiene el Instituto de Planeación para pues hacer ciudad, ¿no? Maestra Rosalba González Lloyd, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero rescatar nada más alguna idea de esta última respuesta que nos acaba de mencionar. Diversificar la tenencia, hacer política pública en torno a la vivienda y al alquiler, eso sería una de las acciones que el gobierno podría estar aplicando para intentar mitigar estos problemas o estas crisis de vivienda. También, como usted nos lo menciona, conocer el perfil de los propietarios y de los arrendatarios para focalizar las políticas y que sean estas más justas y no solo poner topes de alquiler. Además de que es muy importante que en el ordenamiento territorial se establezcan mecanismos para aplicar bien las políticas.
Bien, pues esto ha sido todo de esta noche. Quiero agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación, maestra Rosalba González Lloyd. Esperamos tenerte de vuelta en otros temas en torno a la vivienda y la urbanización aquí en la Ciudad de México. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Cortés Cajadillo. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios y Mariel Cabello, que además nos ayudó en la redacción de la cápsula introductoria. En la producción de esta cápsula estuvo Arturo Pérez Zárate. En el diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Cortés Cajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.